¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren excelente y muy bien. Bueno, hoy te voy a traer un video totalmente diferente, ya que hay muchas personas interesadas en el juego de A Frontier, así que no te voy a traer guía ni nada de eso. Te voy a traer una novedad, que esta novedad salió hace muchos años y es para que vos sepas más del juego. Yo esto ya lo sé de hace mucho, porque yo estoy del juego desde el día 1 que empezó el juego. Yo estoy desde esa vez que lanzaron el juego, que tenía ese mapa que parecía como una isla, todo raro. Yo estoy desde ahí. Pasa que yo abandoné el juego mucho tiempo y después lo retomé, después abandoné otra vez, retomé de vuelta y bueno, acá estamos. Y resulta, te voy a contar la historia para que sepas así rápido. Resulta que en los comienzos el juego no era tan famoso, y el juego se empezó a hacer famoso porque en su momento existía este youtuber que se llamaba Zero Life, que era uno de mis favoritos. Yo miraba siempre videos de él. Este Zero Life actualmente dejó de subir videos, no sé por qué, abandonó, y él era el que tenía más seguidores de YouTube de lo que era The Frontier. Y bueno, en su momento, como él era muy conocido, se juntó con el canal de Jimmy, que ya casi todo el mundo debe conocer, que ahora actualmente Jimmy es el que quedó con el canal más grande de A Frontier. Y se juntó con Jimmy, como ellos dos eran los que tenían más visitas, pero principalmente este Zero Live era el que tenía un montón de visitas de A Frontier. Empezó a promocionar el juego, y gracias a este Zero Live mucha gente de Estados Unidos empezó a conocer de A Frontier y a jugar al juego. Y bueno, así que después conoció a Jimmy, se hablaron con él, y lo que hicieron fue hablar con el admin y pedirle al admin una entrevista al admin. ¿Y qué pasó? Bueno, el admin, por tema de tiempo, debe ser que no pudo estar en un vivo que hicieron ellos, pero lo que hicieron fue, en un chat privado, hablaron Jimmy, este Zero Live y el admin. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos dos le hicieron preguntas sobre el juego, que en su momento el juego estaba a nivel 30, y no había más nada. Y ellos dos hablaron con el admin de qué piensa hacer en el juego y cuál es el futuro de A Frontier. Y bueno, ahí es donde habla el admin, y ellos ponen acá en este video las respuestas que dio el admin en esa época, que en esa época acordamos que era el nivel máximo, nivel 30. Y en esta entrevista él revela que va a haber una super actualización que va a poner a nivel 50, que esa es la actualización que vimos todos, y revela muchas cosas más del futuro de A Frontier, que eso yo ya lo sé, porque yo esta entrevista yo ya la vi hace un montón de años, pero hay gente que esta entrevista nunca la vio y no sabe nada. Así que lo que yo voy a hacer ahora es dejarte el link original de esta entrevista que tuvieron ellos, que está totalmente en inglés, y te voy a dejar el enlace para que veas esto, que está totalmente en inglés. Vos lo podés, ahí cuando abrís YouTube, tocar subtítulos y te van a salir los subtítulos en inglés. Así que si sabes inglés, todo bien. Y si no sabes inglés y YouTube me deja, voy a dejar ahí en la descripción un enlace que va a tener para descargar de Mediafire un blog de notas, que yo me tomé el tiempo de agarrar toda la entrevista completa, traducirla y pasarla totalmente al español. Así que cuando abras el blog de notas va a estar totalmente la entrevista en español, y vos lo podés leer y mirar para que veas una cosa. Y también te comento que lo principal que se dijo acá con el futuro de A Frontier es, en resumido, te lo resumo: el juego está pensado para finalmente llegar a nivel 100 de personaje, con el pasar de los años, llegar a nivel 100. Bueno, a nivel 100 ya los monstruos van a ser una locura, y así que en el nivel 100 ya tienen implementado ir agregando de a poco con los niveles, cuando los monstruos sean cada vez más fuertes y más fuertes y más fuertes. Estas armas no van a servir para nada y necesitar armas más grandes. Por ejemplo,
En la entrevista no mencionan que van a agregar en un futuro de Frontier lanzagranadas, posiblemente ballesta explosiva de fuego, más que nada ballesta para matar en sigilo, para matar más que nada en sigilo a los infectados, cosas así. Lanzagranadas para los monstruos super fuertes, y en nivel 100 está pensado para poner una ametralladora Gatling, que es de esa la que tienen esa munición casi infinita, la que da vuelta, la giratoria que vas a llevar en la espalda. Bueno, una ametralladora Gatling, que esa va a ser el arma más fuerte de todo el juego. Tendría que ser un monstruo extremadamente fuerte para usar esa arma. Y dice que el arma, ahí comenta Lani, el arma obviamente que como es una Gatling va a ser muy pesada y te vas a mover muy lento con el arma. Eso es lo que comenta ahí. Así que de acá a que llegue la Gatling, imagínate todos los años que van a pasar. Pero bueno, eso es lo que fue esta entrevista, y eso es lo que dijo Lani en ese momento. Así que eso es lo que dijo en ese momento, que el plan de él sería llegar a nivel 100, ir agregando cosas de a poco, y bueno, falta muchísimo, pero bueno, a los que les gusta conocer cosas de Frontier, acá lo tienen. Te voy a dejar, acordate, el enlace original para que veas el video original, con las voces originales. Vos le pones subtítulo y ya está. Y si no entendés nada en inglés y YouTube no me prohíbe el enlace ese de Mediafire, que le voy a dejar el blog de notas, ustedes solamente se descargan el blog de notas de Mediafire, le dan doble clic, lo abren y ahí van a tener la entrevista, que está totalmente en español, para que veas. Ahí están con signo de pregunta las preguntas, y abajo lo que responde el admin, compañero. Así que ahí te lo dejo todo. También te voy a dejar la página de la wiki, que ahí habla del admin, y ahí te pone la foto del admin. Esa foto que vos viste en la miniatura, ese es el admin, es un tipo joven, y ahí en esa wiki habla del admin, y está esa foto, y hay más cosas de él. Así que eso es todo lo que quería comentar. Esta entrevista, que hay muy poco que la conocen, los que están desde antes puede llegar a ser que la conozcan. Yo ya la conozco de hace muchos años, y la gente nueva no debe saber nada de esto. Así que ahí te lo dejo todo, y nada más, compañero. Ahora, después de este video, voy a subir un video bastante interesante, así que estate atento, porque te voy a dar unas novedades de lo que fue, del evento que va a venir. Así que nos vemos en un siguiente video, y chau chau.